Como ustedes saben, estamos hasta las 6 de la tarde solamente, porque a las 6 la radio pública transmite el preolímpico de básquet desde Mar del Plata, hoy con Brasil. Por AM y FM. Sí, por las dos. En un ratito, cuando llegue más gente y cuando a Miriam se acomode el pelo, mucho pelo tiene usted. No, es que me queda grande Yo tengo la cabeza muy grande. Claro, está con los auriculares. No quise decir eso. No quise decir eso. Bueno, en un ratito, digo, empieza en la sala de Lina Alba, aquí, una mesa con panel de luxe. Primero con la mesa. El panel de luxe es teatro en radio. Así es. Lo tenemos a Ramiro Villalba aquí. Sí, ¿Cómo está, Ramiro? Recién aclaró que en realidad es radioteatro. Te iba a preguntar, ¿es lo mismo teatro? No es lo mismo. Y vale la aclaración, porque antes la mesa iba a ser pensada viendo los dos aspectos, pero nos vamos a dedicar al radioteatro, que no es lo mismo. A ver, explique, que no es lo mismo. El teatro en radio es como, digamos, como se hacía antiguamente en las primeras transmisiones de radio, los locos de la azotea, que iban y ponían el micrófono en una función de teatro, claro. y se hacía así en principio, después se leía teatro en radio, pero el radioteatro es toda una preparación del guión, de la sonorización y demás, alrededor de la historia, y está específicamente para ser escuchada. Los textos, el sonido, etcétera. Efectos. Y la interpretación de la voz, La interpretación de la voz, es decir, está pensado específicamente para ser escuchado por radio. El teatro en radio sería, digamos, hacer un poco de teatro en radio, tal vez con algunos ajustes, pero no pensado específicamente para eso. No se hace trato... Te iba a preguntar, dale, haz la voz. Se hace lo mismo, se hace radioteatro ahora. Y lo que pasa es que el radioteatro como género en su momento tuvo un gran auge y finalmente los que hacían teatro en radio decidieron hacer más radioteatro que teatro en radio, porque tenía mucho más sentido, digamos, adaptarse al medio que trae de otro lado otro género que digamos tenía algunas dificultades para ser transmitido. Lo que recuerdan muchos memoriosos de aquellas primeras transmisiones directamente del teatro, que se escuchaban más los ruidos que hacían los actores con el escenario que las palabras. Entonces, bueno, se fue poco a poco acomodando esa idea hasta que nació el género de radioteatro específicamente. ¿Y entonces? Bueno, entonces la gente empezó a oír voces y no estaban locos cuando las oían y se prendían detrás de, digamos, del aparato que reunía a la familia e imaginaban todas las historias. Una maravilla. Yo volvía de la escuela primaria y escuchaba... ¿Y tomaba Toddy? Sí, o Nesquik. Y había Vascolet. Y mientras tomaba... Pero el auspiciante de Tarzán era Toddy. Era Toddy. Toddy, punto. Pero yo no escuchaba a Tarzán, yo escuchaba El León de Francia, por ejemplo, o El Lobizón de Villamacedo. Bueno, mi madre no solo lo escuchó, sino que vio en vivo una de sus giras y recibió la rosa que él entregaba. La recibió ella, que era una niña, estaban todas las jovenzuelas, además ya creía que no lo iba a recibir, que no me acuerdo de qué color era, si una rosa roja o negra, no me acuerdo, que era siempre el sello que dejaba el León de Francia, y ella tuvo el privilegio de recibirlo de manos de... ¿Y lo superó? No, todavía la tiene ahí en un libro aplastada. ¿Es la época de Oscar Ubriaco Falcón o algo así? Por ejemplo. Y en realidad hubieron distintas épocas en el radioteatro que yo no sería el más indicado en explayarme exactamente en las distintas épocas, sino Cecilia Nasralla, que ha hecho toda una investigación profunda del radioteatro, sobre todo en Mendoza. Sí, esa fue la tesis de la facultad. ¿Usted que se acuerda, porque es un poquito mayor? ¿Quiénes estaban en esa época, Julio? Oscar Ubriaco Falcón. Sí, no hubieran distintas épocas. Tenemos que pensar que los locos de la azotea a principios de 1900 hicieron la primera transmisión de radio no solo en la Argentina, sino del mundo, o sea, en la segunda década. Y entonces, bueno, a partir de ahí la radio fue evolucionando de muchas maneras. Digamos que toda esa época duró desde los 1920 o la década del 20 hasta la década del 60, cuando ya la televisión empieza a ingresar en los hogares y ya la gente no escuchaba tanta radio como antes. Y puede ser que hay muchas épocas, digamos, que en esa época, en esa primera época de, por ejemplo, Radio Concagua, que fue como el antecedente de Radio Nacional, que eran famosísimos los radioteatros, que ahí aparece La Lechiguana, por ejemplo, la Milka Durán. Sí, bueno, sí, digamos, Le dio mucho impulso a la radio el mismo radioteatro, ¿no? Y habían elencos estables. Y yo, por ejemplo, ayudando en la investigación a Cecilia, fui a
entrevistarlo a Lolo Recabarren, también una de las eminencias del radioteatro mendocino. Junto con Milka, uno de los pocos que queda vivo. Claro. Y bueno, y él me contaba la cantidad de veces que se compró autos y los vendió, 0 kilómetros, con lo que ganaba haciendo radioteatro, ¿sí? Y cómo en general, digamos, era tan cuantiosa la posibilidad de ganarse la vida cuando uno ya ha tenido éxito además con esto, que él dice que bueno, ahora no le queda nada de plata, porque en ese momento eran como estrellas de cine. Claro. Incluso cuando se hacían las audiciones con público en las radios, ellos se vestían de smoking para ir y les ponían hasta alfombra roja para hacerlo. Entonces eran casi estrellas de Hollywood, que eran un poco excéntricos a veces. Él dice que varias veces, incluso me contó que perdió un auto, ¿sí? Y lo dejó un día y nunca supo dónde lo dejó, y después se compró otro. Bueno, porque tenían ese estándar de vida, onda estrella de Hollywood. Claro. Por último, quiero decir que también hay una cuestión de género, porque la Milka Durán, que es mujer, y que era mujer en esa época también, no ganaba tanta plata como los demás. Ella nunca se pudo comprar un auto y nunca, ni hasta ahora siquiera. Bueno, no sé, eso que lo arreglen entre ella y el Lolo. Sí. El Lolo se quedó con la guita de Miriam, de Milka. Bueno. No, bueno, y otras cosas, bueno, me contó cosas muy interesantes. Por ejemplo, él hizo el guión más famoso de Bairoleto, que se hizo acá en Mendoza, y que estando con la viuda, se acuerda que un periodista la vino a entrevistar. No quiero hablarme de la viuda de Bairoleto, pero es muy jugosa la anécdota. Y él, bueno, por supuesto había recreado, había ficcionado muchas de las historias, había inventado cosas que no eran reales. Y justo cae un periodista que le hace un reportaje delante de él y empieza a contar una anécdota que él sabía que no era real, pero la viuda la está contando como real. Él la había inventado al radioteatro. Se la vendió bien, ¿no? Entonces, bueno, él se quedó calladito, no la mandó al frente como yo estoy haciendo ahora, por ejemplo. Bueno, si se apura, llega a la mesa de radioteatro aquí en la sala Lina Alba. Va a estar usted, don Ramiro Villalba, va a estar Cecilia Nasralla y va a estar una tal Gladys Ravalle, que fue protagonista como damita joven en su época. Tengo que aclararlo de damita joven porque si no me mata. En su época haciendo también radioteatro. Yo le enseñé a la Gladys los sábados en el café aquella cuestión de Galazo, que Galazo dice que es joven, lo que pasa es que hace mucho que es joven. Ella también. Ella también. Bueno, gracias Ramiro, suerte. De nada, gracias a usted. Bueno, ¿seguimos? Sí, pasamos sin solución de continuidad con un contagio. Hay contagio. Recibo una ex columnista que ojalá sea pronto de vuelta columnista, que es Mónica Sosa, queridísima amiga, bellísima amiga de la infancia, de la adolescencia, de la pubertad y de la época de las espinillas. Pero es más joven. No sé. No viene a hablar de otra cosa. No. Ella viene a hablar de otra cosa. Ella labura. Bueno, usted siempre se borra. Tiene su militancia en la Biblioteca San Martín. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Una alegría verte. Debo recordarte que ahora, hace un año, estoy en la escuela. En mi escuela de origen. Está bien. La militancia anterior era en la biblioteca. Bueno, pero a ver, uno te identifica con la biblioteca. Con la biblioteca fundamentalmente. ¿Y en la escuela qué es? En la escuela hemos venido a invitar a la audiencia hemos organizado algo muy bonito, un homenaje a Tejada Gómez y hacemos el lanzamiento de una editorial escolar, cartonera. Por eso dije el contagio. Efecto dominó. Sí. Porque, bueno, yo estuve un poco, te decía recién, en la cocina de la Cieneguita y me entusiasmé tanto. Yo llevo en la biblioteca de la escuela y con los chicos estamos haciendo producciones desde el año pasado, cuentos breves, poesías, y dije, ¿por qué no animarnos a hacer el libro? Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra y acá estamos. ¿Mañana? Mañana jueves. Da los datos, ¿mañana a qué hora? Mañana jueves a las 9:30 de la mañana. ¿Dónde? En el salón de la Biblioteca San Martín, en el primer piso. Bueno, te quiero contar un poquito más del homenaje. Sí, además, ¿qué escuela es? Es la escuela Manuel Ignacio Molina, bien de la Media Luna. Bien. Esto tiene que ver con lo de Tejada. Claro. O sea, somos vecinos de la casa donde vivió Tejada cuando niño. Somos vecinos estamos a 2 cuadras del Cacique Guaymallén. Entonces, hace 2 años que estamos trabajando con los niños, con Tejada, poniendo en valor a la Media Luna como sitio de cultura,
sitio histórico, como cuna de cultura de referentes como Tejada. Claro. Y luego, en el 68, 69, el nuevo cancionero que se gesta con Tejada, el Negro Matus, La la Negra Sosa, Mercedes, claro. Francia. Como que tiene ese duende del que habla Tejada, tiene esa mística la Media Luna, y hemos querido transmitírsela a los chicos. Hacía referencia a profesores o gente que está colaborando muy fuerte en eso. Sí, un poeta, Santos Nahuel, que lo convoqué para trabajar en el taller de poesía, para que me ayudara, y él está, bueno, se puso a trabajar con los chicos y está en la organización de este evento también. No sé. Sí, yo quería decir, ¿cómo han tomado los chicos esto de conocer a Tejada? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo se lo han apropiado, si es que se lo han apropiado a Tejada Gómez? Totalmente, mira, bastó con que, bueno, el año pasado se hizo un proyecto por el Guaymallén, de la Municipalidad de Guaymallén, vino Evangelina Mayol, nos dio una charla muy interesante, les contó la vida de Tejada, contó que tenía 23 hermanos, que al Toto lo mataron en la calle por robar, que Tejada era canillita. Ellos se sintieron identificados con este chico de la calle, porque muchos de ellos son hermanos de los limpiavidrios, algunos son limpiavidrios. Claro. Son chicos que siguen viviendo en esa zona con las carencias que tenía Tejada. ¿Chicos de qué edad estamos hablando? Los de la biblioteca de 10 hasta 13 años. Esos son los que han participado del proyecto. Exacto. Y bueno, el año pasado hicimos una presentación en el Armando Tejada Gómez, en el Cine Recreo, ex Cine Recreo, y los chicos se engancharon muchísimo con Hay un niño en la calle, de Tejada, cantado por La Negra, y Calle 13. No te puedo decir cómo se han sentido identificados. Una versión impresionante. Y a partir de eso, todo. Canción con todos, otro tema de Calle 13 sobre la ecología. Bueno. ¿Y la escuela alberga a chicos de esa condición socioeconómica? Social, exacto. Y es una escuela que tenemos doble escolaridad por esa situación económica. Los niños entran a las 8 y salen a las 4 menos cuarto. Y es un doble valor. ¿Por qué? Porque yo el taller de biblioteca lo doy después de las 4 menos cuarto. O sea que el chico está cansadísimo cuando sale. Y se quedan voluntariamente a leer cuentos. Y cuando yo empecé con el taller el año pasado y veía las caritas de chicos de 12 o 13 años que se fascinaban con un cuento como para un nene de 5, con poco texto, letras grandes, figuras grandes, ahí descubrí que esos chicos, y que nunca nadie les había contado un cuento, descubrí que este era el camino, ¿no? Nos están echando, pero ¿qué cantidad de chicos estamos hablando? Estamos hablando de 90 chicos, 90 chicos que participan del proyecto, que han hecho las tapas de los libros, que han participado del logo del diseño de la editorial. Bueno, y mañana van a estar los compadres de Tejada. Va a estar el Gordo Levi, el Carlos Levi, poeta, Daniel Talquenca, compadre, el Negro Ávalo. El Negro Ávalo, amigo, que sale en todos los documentales, Fabiano Navarro, Santos Nahuel, Leandro Porollán y la Paula Tejada, que es la hija de Tejada. Muy bien. Toda versión completa. Bueno, nos tenemos que ir, Moni, Julio. un gran abrazo. Y gracias por para venir. ustedes, gracias. Mañana estamos de vuelta aquí. Mañana jueves estamos de vuelta aquí. Ahora siguen ustedes. Directo al básquet. Directo al básquet. Argentina, Brasil, vamos todavía.